El día de hoy vamos a hablar del tratamiento con insulina de la diabetes, enfocándonos sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina en algún momento de su evolución. Les comento, bueno, pues la diabetes tipo 2 se caracteriza por hiperglucemia y en la actualidad pues ha avanzado nuestro conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos que contribuyen a esta hiperglucemia. Sigue siendo válido el concepto de que la diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina acompañada de una pérdida progresiva de la función de la célula beta, pero existen otros mecanismos que contribuyen a la fisiopatología. Sin embargo, pues justamente por este mecanismo que caracteriza a la diabetes tipo 2 de la pérdida progresiva de la función de la célula beta, es por ello que en un porcentaje importante de los casos, estimado de acuerdo a diferentes estudios en hasta 70%, los pacientes con diabetes tipo 2 requieren del suplemento con insulina. Y bueno, pues parte de lo que debemos de estar sensibilizados, existe un éxito terapéutico limitado actualmente. Si revisamos las encuestas nacionales e internacionales relacionadas con el control glucémico en pacientes con diabetes, vemos que es un porcentaje insuficiente, un porcentaje subóptimo de pacientes que logran la meta de hemoglobina glucosilada que nos permite limitar la progresión o el desarrollo de complicaciones, sobre todo microvasculares. Y una parte muy importante que tenemos que tener en mente cuando tenemos a un paciente con diabetes tipo 2 en nuestra consulta, se requieren cambios dinámicos, cambios continuos en el tratamiento de este paciente con la finalidad de lograr un control glucémico adecuado a largo plazo. Y bueno, en esta lámina justamente lo que les muestro son los mecanismos fisiopatológicos que fueron postulados por el doctor De Fronzo. Son los 8 mecanismos fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de la hiperglucemia. Y no sé si puedan ver mi cursor, pero se observa aquí, estoy señalando el páncreas, en donde, como yo les comentaba, una parte fundamental del desarrollo de la hiperglucemia es la disminución de la secreción de insulina por parte de las células beta. Y comentábamos del otro componente que es la resistencia a la insulina, y lo podemos ver ejemplificado en la lámina con el hígado, en donde se muestra un incremento de la producción hepática de glucosa, y en el músculo esquelético una disminución de la utilización de glucosa, ¿de acuerdo? Estas son las manifestaciones de resistencia a la insulina en tejidos periféricos, así como en el tejido adiposo un incremento o falta de supresión de la lipólisis. Los otros elementos fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de hiperglucemia incluyen a nivel renal un incremento de la reabsorción de glucosa, y esto se considera como una mala adaptación a nivel renal, en donde los individuos con hiperglucemia o con diabetes mal controlada, en lugar de tener glucosuria a una cifra de glucosa de alrededor de 180, pueden tolerar concentraciones de glucosa más elevadas, por ejemplo, 200 o 220, sin tener glucosuria. Y esto se explica por un incremento de la reabsorción de glucosa debido al incremento en la expresión de los cotransportadores de sodio-glucosa. Otros mecanismos más novedosos incluyen también la presencia de inflamación a nivel de tejido adiposo, lo cual genera la liberación de citocinas proinflamatorias que también interfieren con la señalización de la insulina, incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa, entre otras, interleucina 6 también. Y en la parte de arriba tenemos ejemplificado un segmento de intestino que también es muy importante en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ya que sabemos que
los individuos con diabetes tipo 2 tienen una disminución del efecto incretina. Este es conocido como el incremento de la liberación de insulina mediado por hormonas intestinales que son liberadas al momento de que se ingiere alimento. Y estas hormonas intestinales conocidas como incretinas incluyen GLP-1 y el GIP. Entonces, en esta lámina vean ustedes cómo se muestra la historia natural de la diabetes tipo 2, donde la resistencia a la insulina se encuentra presente desde el inicio de la enfermedad y persiste a lo largo del tiempo. Y la función de las células beta disminuye progresivamente conforme avanza la enfermedad. Vean ustedes cómo al inicio de la enfermedad ya se considera que existe una disminución aproximadamente del 50% de la función de la célula beta. ¿Y esto cómo se presenta clínicamente? Bueno, lo más característico es que un individuo con diabetes en etapas tempranas tenga una hiperglucemia que inicialmente puede ser detectada solo en forma postprandial o más marcadamente después de la ingesta de alimentos. Sin embargo, conforme avanzan los años de evolución, esta glucosa postprandial también se acompaña de una elevación de la glucosa en ayunas y es cuando se hace manifiesta la diabetes y se realiza el diagnóstico muchas veces, a menos que realicemos alguna prueba intencionada de búsqueda, como sería una prueba de tolerancia oral a la glucosa, por ejemplo. Y tomando el punto del éxito terapéutico limitado que vivimos en la actualidad en nuestros pacientes con diabetes, pues tenemos que reconocer que es un fenómeno multifactorial y que está dado o es consecuencia de diversos factores complejos, incluyendo, pues, en una parte importante la ausencia de cambios en el estilo de vida, como alimentación adecuada, baja en carbohidratos, pues eso por más de que demos un tratamiento optimizado, pues es un elemento importante para mantener el control glucémico, la realización de ejercicio, por supuesto, la falta de eficacia de agentes farmacológicos. Como comentábamos hace algún momento, es importante siempre tener en mente que el tratamiento de la diabetes tipo 2 es dinámico y que diferentes agentes nos pueden ser de utilidad en diferentes etapas de la enfermedad. Otro de los factores que contribuyen al éxito terapéutico limitado son la inercia terapéutica. La inercia terapéutica se define como el no tomar una acción, el no hacer un cambio en el tratamiento de una persona con diabetes, a pesar de que observamos que tiene un control glucémico subóptimo en este caso. Y pues esto tiene muchas razones. No siempre es que el médico no esté dispuesto a hacerlo, sino que a veces pues tememos riesgos de intensificar el tratamiento como hipoglucemia o bien tememos complicar más el esquema de tratamiento de los pacientes. Por supuesto, otro de los elementos que limitan el éxito terapéutico son los efectos adversos de los medicamentos, de manera que siempre es importante evaluar este aspecto en la consulta de un paciente con diabetes, porque esto va de la mano con el apego al tratamiento, es decir, si un paciente tiene efectos adversos y no los interrogamos, muchas veces esto va asociado a tener un mal apego. La fisiopatología de base, esto se refiere a la naturaleza progresiva de la diabetes tipo 2, caracterizada por una disminución del funcionamiento de la célula beta y, por supuesto, pues si no tenemos consultas frecuentes, que sean óptimas para nuestro paciente, esto también nos dificulta el éxito terapéutico. En esta lámina estamos observando el último algoritmo de tratamiento publicado por la Asociación Americana de Diabetes en conjunto con
la Sociedad para el Estudio de la Diabetes de Europa, y prácticamente a destacar es que sigue siendo considerada como primera línea la metformina, incluyendo cambios en el estilo de vida, como primera estrategia de tratamiento en los pacientes con diabetes tipo 2. Y por resultados de diversos estudios, se ha sugerido que el paciente, si no logra la meta de hemoglobina glucosilada con metformina, sea evaluado para la presencia de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, y si el paciente cuenta con alguna de estas dos comorbilidades, se le ofrezca el tratamiento con algún agente que haya demostrado éxito en disminuir desenlaces asociados con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. Básicamente en ese grupo de medicamentos entran los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1. Y un cambio que hubo en este año es que estos fármacos deben ser ofrecidos al paciente con diabetes tipo 2 independientemente de su hemoglobina glucosilada, si ellos tienen esta característica, debido al beneficio que se ha observado en estos estudios. Y de su lado derecho, observamos, los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, en quienes debemos priorizar cuál es su condición. Si nos preocupa el riesgo de hipoglucemia, si nos preocupa el riesgo de ganancia de peso o si nos preocupa el costo de los esquemas terapéuticos. Entonces, en base a estas características, si el paciente no logra la meta de hemoglobina glucosilada, que en general es 7% para la mayoría de los pacientes, seleccionamos alguno de los fármacos que nos permita abordar cada uno de estos aspectos. En esta lámina vemos, la voy a tratar de hacer grande, no sé si ustedes la están viendo, justamente la progresión, que es el tema de esta plática. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene hemoglobina glucosilada por arriba de la meta, cuando ya estamos en una terapia doble, en algunos casos triple, con fármacos orales? Y este es un escenario clínico muy frecuente, como les comentaba, prácticamente estimados indican que hasta el 70% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a llegar a esta fase. Entonces, vean ustedes cómo en este cuadro rojo, no sé si ustedes ven la manita que estoy señalando, pero siempre tiene que ser una consideración el uso temprano de insulina en aquellos pacientes que muestren características de descontrol glucémico muy importante. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues si el paciente tiene síntomas de catabolismo, por ejemplo, pérdida de peso, poliuria franca, polidipsia, todos estos síntomas nos sugieren que el paciente requiere insulina. Casi siempre esto se va a acompañar de una hemoglobina glucosilada muy alta. ¿Cómo la definen en las guías? Pues más de 11%. Pero yo creo que aquí el cuadro clínico es mucho más, digamos, orientador que una cifra de hemoglobina glucosilada. Entonces, en estos pacientes debemos de considerar el inicio de insulina como primer inyectable, incluso puede ser como primer tratamiento si el paciente apenas está diagnosticando con diabetes, ¿de acuerdo? No quiere decir que vaya a permanecer con insulina todo el tiempo. De acuerdo a esa evolución se hace el ajuste, pero estos pacientes tienen riesgo de una crisis hiperglucemia si, digamos, los dejamos sin tratamiento con insulina. Este probablemente no sea un escenario muy habitual, pero como les consideraba, el escenario que vamos a ver es cuando el paciente, a pesar de que ya le intensificamos el tratamiento para una terapia doble o triple, no logra la meta de hemoglobina glucosilada. Y en estos casos ha habido un cambio. Previamente, pues solo teníamos disponible el uso de insulina después de esta, digamos, después de esta intensificación, pero
ahora tenemos los agonistas del receptor de GLP-1 y pues igual debido a la evidencia que han demostrado los ensayos clínicos, se considera que en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 que no logran la meta de hemoglobina glucosilada con una terapia doble o una terapia triple, van a ser candidatos a iniciar un agonista de GLP-1 en la mayoría de los casos. Y pues bueno, esto es porque son medicamentos que han demostrado eficacia, se asocian con limitación de la ganancia de peso y con bajo riesgo de hipoglucemia, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de iniciar estos medicamentos, en algunos casos no se va a lograr la meta de hemoglobina glucosilada y entonces tendríamos que iniciar insulina basal de primera instancia y si el paciente sigue sin lograr la meta después de iniciar insulina basal, tendríamos que iniciar insulina preprandial, es decir, antes de los alimentos. Me regreso un poquito. ¿Cómo iniciar insulina basal? Bueno, pues habitualmente la insulina basal, y ahorita lo vamos a ver, se inicia, puede ser 10 unidades por la noche de un análogo de acción prolongada, o bien se puede calcular la dosis total de insulina basal por kilo de peso, 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Y si a pesar de que hacemos este inicio de insulina basal y una titulación adecuada, ¿cómo se hace la titulación? Bueno, pues se puede subir la insulina 2 unidades cada semana o 2 unidades cada tercer día, si la meta en ayuno está por arriba de lo especificado para cada paciente, que en la gran mayoría de los casos va a ser 80 a 130, y hasta que logremos esa meta de hemoglobina glucosilada con la dosis de insulina basal. Si a pesar de que optimizamos la insulina basal, el paciente no logra una meta de hemoglobina glucosilada, lo más probable es que requiera intensificación de este tratamiento con insulina preprandial. Un dato que nos puede ayudar para saber si ya la insulina basal es suficiente es cuando la dosis de insulina basal, se habla de 0.5, vean, por kilo de peso. Vean ustedes cómo aquí en el diagrama ponen 0.7 a 1 unidad por kilo de peso. Generalmente esta dosis ya nos habla de que la insulina basal ya es suficiente y que el paciente, si no alcanza la hemoglobina glucosilada, es porque requiere intensificar el esquema con insulina preprandial. O bien, como yo les comentaba hace un momento, que la glucosa en ayuno, en las glucometrías, esté normal, pero normal en la meta entre 80 y 130, pero el paciente continúa con hemoglobina glucosilada elevada. ¿De acuerdo? Ahorita, de cualquier manera, vamos a ver un poco más a detalle cómo intensificar el esquema. En este caso, les muestro el algoritmo de tratamiento propuesto por la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, bastante parecida al esquema que vimos previamente, en el sentido en el que la metformina sigue considerada como el agente de elección en la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos aún no ha incorporado a sus guías los resultados de los estudios de desenlaces cardiovasculares como guía para elegir la terapia oral en pacientes con diabetes tipo 2. Vean que sí, ellos los ponen por un orden jerárquico. Entonces, después de metformina, donde dice terapia dual, viene que el segundo agente en combinación serían los agonistas de GLP-1, el segundo agente preferido, y después serían los inhibidores de SGLT2. Y en el caso de ellos, sí se tiene un orden jerárquico para preferir a los agentes. Y
justamente esto de elegir a agonistas de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 como primeras opciones en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 después de que fallan a metformina es por estos resultados de los estudios de seguridad cardiovascular. Pero lo que sí prevalece en la guía de los endocrinólogos clínicos es que ellos tienen un enfoque un poquito más proactivo, en el que si el paciente tiene más de 7.5% de hemoglobina glucosilada al diagnóstico, ellos sugieren que iniciemos una terapia dual, no una terapia con únicamente un fármaco debido al grado de descontrol. Incluso si ustedes ven a la derecha de la diapositiva, si el paciente al momento del diagnóstico presenta 9% de hemoglobina glucosilada, más de 9%, perdón, y tiene síntomas, como comentábamos, poliuria, pérdida de peso, síntomas de hiperglucemia franca, ellos sugieren que iniciemos insulina, que puede ser acompañada de otros agentes, sobre todo al principio. Claro, esto puede ser controvertido y puede tener discusión, pero digamos que el objetivo de este esquema es evitar justamente la inercia terapéutica de la que hablábamos. Y aquí vemos el algoritmo que ellos nos proponen para agregar e intensificar el tratamiento con insulina. También ellos son un poquito más, orientan un poquito más acerca de la dosis. Dicen que si el paciente tiene menos de 8% de hemoglobina glucosilada, empecemos con una dosis de insulina basal que puede ir de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Es decir, un paciente de 80 kilos, si la hacemos a 0.1, requeriría empezar con 8 unidades. Pero que si el paciente tiene más de 8% de hemoglobina glucosilada, seamos un poquito más nuevamente proactivos e iniciemos la dosis de insulina basal calculándola a 0.2, 0.3 unidades por kilo de peso. Y en este caso, pues la insulina debe ser titulada, ellos ponen cada 2 a 3 días hasta alcanzar la meta de control glucémico y la meta de control glucémico, si el paciente está más de 180, sugieren que también se puede ajustar un 20% más de la dosis en lugar de nada más incrementar 2 unidades para lograr un control glucémico más tempranamente. Si el paciente está entre 140 y 180, podemos incrementar también 10% de la dosis total que estemos aplicando. Y si el paciente está entre 110 y 139, podemos aumentar una unidad. O bien de 2 en 2, como habíamos comentado. No importa tanto el esquema que utilicemos para ajustar la dosis de insulina. El mensaje clave es que no nos podemos quedar con la dosis de insulina basal que iniciemos, porque el paciente generalmente va a requerir más insulina, o sea, no va a ser suficiente con esas 8 unidades que le estamos iniciando. Voy a hacer una pausa para contestar la pregunta de la doctora Janet Suárez. Dice, si un paciente solo se apega a los fármacos, ¿es posible que llegue al mismo control que si llevara un tratamiento más integral? En lo que refiere a cambios en el estilo de vida. Bueno, siempre los cambios en el estilo de vida van a contribuir a un logro de las metas más adecuado y probablemente utilizando menos medicamentos. O sea, si el paciente hace su esfuerzo o hace, pues es más, simplemente no podemos dejar pasar, indicarle al paciente modificaciones en su alimentación y en la realización de ejercicio, porque estamos dejando de lado una herramienta muy importante. Hace años, el algoritmo de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes daba oportunidad de 3 meses únicamente con cambios en el estilo de vida. Y esto era porque, por supuesto, que los cambios en el estilo de vida son buenos para lograr o para disminuir la hemoglobina glucosilada. Entonces, deben de ser considerados dentro de todo esquema del paciente con diabetes. Y probablemente cada paciente tenga posibilidad de apegarse de manera diferente, eso sí, pero debemos nosotros de resaltar la importancia y la efectividad de estos cambios para motivar al paciente a realizarlos, ¿de acuerdo?
Bueno, y volviendo a la titulación de la insulina basal, comentarles que también, así como se debe de titular la insulina hacia la alta, también si el paciente presenta hipoglucemia, que se define como una cifra de menos de 70, tenemos que reducir la dosis de insulina, claro, después de investigar la causa de la hipoglucemia, ¿de acuerdo? Vean ustedes, ahorita vamos a tocar este tema que es controvertido más adelante, considerar, suspender o reducir la sulfonilurea después de iniciar la insulina basal, ¿ok? Y también aquí en la Asociación de Endocrinólogos Clínicos nos indican que si es posible, utilicemos análogos en lugar de NPH. Realmente los estudios que existen sobre esto nos demuestran una eficacia similar, pero efectivamente los análogos se asocian con una ligera disminución de los eventos de hipoglucemia. Entonces, esto es prácticamente lo que dan de ventaja y, por supuesto, que se aplican en una sola ocasión en el día, a diferencia de la insulina NPH, que se tiene que aplicar 2 veces al día. Como comentábamos, pues no solo es ahí, ya que iniciamos la insulina basal y la titulamos de una manera eficiente, en algunos casos se va a requerir intensificar más con una insulina preprandial. Y en este caso, aquí las guías también nos señalan la utilización de un inhibidor, un agonista, del receptor de GLP-1 antes de iniciar una insulina preprandial, justamente un poquito por lo que les comentaba de los nuevos estudios que han demostrado eficacia y bajos efectos adversos de estos fármacos en pacientes con diabetes tipo 2. Y esto pues es algo que es dinámico. Si se fijan en las guías de la Asociación Americana de Diabetes, ya los ponen como primer inyectable, y aquí en las guías de la ACE aparecen como una manera de intensificar el esquema antes de iniciar un esquema basal bolos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero una manera en la que podemos intensificar el esquema basal a basal bolos es iniciar la insulina prandial, una dosis, antes de la comida más abundante, ¿de acuerdo? Este esquema se conoce como basal plus 1. Si no se logra la meta de control glucémico, podemos progresar a 2 o 3 aplicaciones antes de los alimentos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vamos a iniciar de insulina prandial? 10% de la dosis de insulina basal, aquí ponen 5 unidades, algo que también es utilizado son 4 unidades. Lo que no queremos es que el paciente vaya a tener hipoglucemia, entonces no hay problema iniciar lentamente, pero nuevamente, al igual que con la insulina basal, tenemos que titular. De otra manera, no vamos a lograr la meta de control glucémico. ¿Y cómo se titula la insulina prandial? 10% de la dosis o bien 1 a 2 unidades más si la glucosa postprandial se encuentra más de 140. En este caso, la ACE pone una meta de glucosa postprandial de 140. Los lineamientos de la ADA nos indican que puede ser una esquema postprandial una meta de glucosa postprandial de hasta 180. Me detengo nuevamente para contestar unas preguntas. La glargina U100, he visto que a veces la dividen 2 veces al día. ¿Existe un tope de dosis para realizar esto? Bueno, la farmacocinética y farmacodinámica de la insulina glargina nos dice que la duración es 24 horas, ¿de acuerdo? Por lo cual no debería de dividirse, ¿no? Porque, pues, en teoría, realmente, esta insulina está diseñada justamente para ser aplicada 1 vez al día. ¿Qué pasa? Pues que a veces en la práctica clínica vemos que aparentemente el paciente, por ejemplo, se le inyecta en la mañana y que a pesar de que está bien durante el día,
pareciera que durante la noche se le disminuye el efecto de la insulina glargina. Y entonces es cuando vienen estos esquemas más empíricos de dividir la insulina glargina en dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero pues con digamos, la disponibilidad de todavía insulinas de tercera generación que tienen incluso duración de más de 24 horas, llámese la insulina glargina U300 o la insulina de Temir, pues yo creo que sería en estos casos razonable cambiar al paciente de insulina glargina U100 a cualquiera de estas dos, para evitarle dos piquetes. Y que si existe algún tope de dosis para dividirla. Bueno, la pluma de insulina glargina 100, lo más que se puede aplicar son 60 unidades. Entonces, si el paciente está requiriendo más de 60 unidades, también se sugiere, para que no se tenga que picar dos veces, que utilice la glargina U300, la pluma de glargina U300 llega hasta 80 unidades, o bien que se aplique la insulina por medio de jeringas para insulina, ¿ok? Y Liz Moreno nos dice, nos pregunta, si se inició el esquema basal bolos, si el paciente llega a metas y realiza los cambios en el estilo de vida, ¿puede regresar solo al uso de insulina basal? Sí, esta es una pregunta muy frecuente de los pacientes, o sea que si ya, digamos, después del inicio de insulina no hay vuelta atrás. La realidad es que la diabetes es una enfermedad muy dinámica y sí, es correcto, en algunos pacientes podemos ver, y no es porque haya recuperación de la célula beta, pero simplemente pues hay fenómenos como la glucotoxicidad, que una vez que son controlados, el paciente responde mucho más a fármacos orales. Y más que en el contexto de un paciente con esquema basal bolos, que ahí pues generalmente ya sí nos habla de una enfermedad avanzada, en donde probablemente la reserva pancreática sea menor, pero esto sucede muchas veces en los pacientes que utilizamos insulina al diagnóstico por un descontrol muy importante. La mayoría de estos pacientes, o al menos una proporción importante, vamos a poder, digamos, suspender la insulina y volver a nuestro esquema de medicamentos orales. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando con la presentación, es bien importante entonces abordar estas barreras al uso de insulina, porque ya vimos que gran mayoría de los pacientes van a requerir tratamiento con insulina y algunas de estas barreras se comparten para los agonistas de GLP-1 por ser inyectables, ¿de acuerdo? Pero otras no, que son las referentes a hipoglucemia. Vean ustedes, muchos pacientes dicen que hay dolor asociado a la aplicación de insulina. Realmente con el uso de dispositivos y agujas pequeñas, que las más pequeñas son de 4 milímetros para las plumas y son delgadas, también el grosor de las agujas va de la mano con la longitud, de modo que actualmente ya las agujas de 8 milímetros no se deben de utilizar en ningún paciente, ¿de acuerdo? Debemos de utilizar las de 4, 5 o 6 milímetros y las jeringas, que son las adecuadas para la administración de insulina, su aguja mide 6 milímetros. Entonces, esto permite pues que la aplicación de insulina prácticamente no sea dolorosa, ¿de acuerdo? Y con el uso de plumas, pues realmente no hay dolor asociado a la aplicación de insulina, si el paciente puede adquirir estos dispositivos. Y por supuesto, siempre revisar la técnica para que sea adecuada. Preocupación porque el inicio de insulina significa empeoramiento de la diabetes. Y bueno, ahí tenemos que trabajar mucho desde que nosotros vemos por primera vez al paciente con diabetes. Es muy importante no utilizar el inicio de insulina como una amenaza. Es decir, si nosotros desde el principio le decimos al paciente, es que si no se cuida, es que si no se controla, vamos a tener que utilizar insulina. En el momento en el que esto es requerido, pues el paciente, olvídenlo, lo ve como una falla, lo ve como llegamos al punto final donde no queríamos llegar. Entonces, no.
siempre tener la visión y compartirla con el paciente de que la diabetes es una enfermedad progresiva y que si en algún punto necesitamos iniciar insulina es para controlar la concentración de glucosa y evitar el desarrollo de complicaciones, ¿de acuerdo? E incluso, pues, hay estudios muy interesantes en donde el inicio de insulina tempranamente puede favorecer la producción de insulina por parte de las células beta, es decir, como disminuir la falla de las células beta, si el paciente tiene preocupación por esto. Nuevamente, creencia de que la insulina significa una falla, prácticamente reforzar lo anterior, no importa, no quiere decir que el paciente esté haciendo mal las cosas, puede ser un paciente muy responsable que toma sus medicamentos, pero simplemente la diabetes es una enfermedad progresiva. Quizá este último punto es compartido con el médico y el paciente, definitivamente, pues el temor a la hipoglucemia, que es una complicación asociada al tratamiento con insulina, pues la tenemos que abordar. Sin embargo, pues sí, en pacientes con diabetes tipo 2, la hipoglucemia grave, es decir, la que requiere asistencia de una tercera persona para su recuperación, realmente es rara, es mucho más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1. Sin embargo, el uso de insulina casi siempre lleva de la mano el uso de automonitoreo de glucosa, es decir, tener a la mano un glucómetro para detectar para detectar cifras de glucosa y explicarle al paciente cómo evitar y cómo tratar una hipoglucemia. O sea, un paciente que inicia insulina se tiene que ir con un conocimiento básico de cuáles son los síntomas de hipoglucemia, la cifra de menos de 70 que implica una corrección y cómo corregir la hipoglucemia en forma adecuada y, por supuesto, prevenirla, o sea, evitar horarios de alimentación, ayunos muy prolongados, actividad física no programada, etcétera. Preocupación por afectación de la rutina diaria, bueno, pues ahí podemos abordar preocupaciones específicas, lo vemos mucho en la consulta, pacientes que tienen problema para aplicarse la insulina preprandial antes de la comida porque están trabajando, pero realmente ahora con las plumas pues no representa mucha intrusión en la vida del paciente. Más bien tenemos que decirle al paciente la forma de solucionar la preocupación específica. Y vean ustedes, definitivamente la aplicación de insulina a veces resulta menos intrusiva que esquemas de tratamiento de 10 pastillas en un día, definitivamente, o sea, no por la inyección, va de la mano con la interferencia en la vida diaria. Creencia de que la insulina disminuirá su calidad de vida, pues no. Realmente, cuando un paciente está muy descontrolado, pues se presenta cansancio, se presenta poca energía, bienestar en general, entonces la insulina nos va a ayudar a todo esto. Todavía, en algunos casos, hicimos un estudio de barreras en pacientes con diabetes tipo 2 y en tercer nivel todavía encontramos que algunos pacientes nos respondieron que ellos pensaban que la insulina se asociaba al desarrollo de complicaciones. ¿De acuerdo? O sea, la clásica creencia de que la insulina va a ocasionar ceguera, debemos de explicarle a los pacientes que es el descontrol glucémico crónico lo que se asocia al desarrollo de complicaciones y no el inicio del tratamiento con insulina. Preocupación por ser tratado en forma diferente por amigos y familiares, pues ahí hay que hacer mucha educación de los amigos y familiares, ofrecer material didáctico y ofrecer la asistencia a grupos de apoyo para familiares. El paciente ha escuchado que la insulina ocasiona ganancia de peso y esto también es cada vez más frecuente, un poquito más en pacientes con diabetes tipo 1, jóvenes, pero ahí definitivamente tenemos que recalcar el papel de la alimentación adecuada y del ejercicio para evitar la ganancia de peso asociada con el tratamiento con insulina, que si el paciente lleva las cosas de manera adecuada es mínima, ¿de acuerdo? ¿El paciente desea una alternativa más natural? Sí, todos estamos en una época en lo que queremos lo orgánico, lo que menos sea químico para el cuerpo, pero ¿qué alternativa más natural que la insulina?
que es la hormona que produce el cuerpo, simplemente sintética, ¿no? Entonces, definitivamente, si queremos un tratamiento natural para la diabetes, la insulina es el tratamiento que pudiéramos considerar más natural. Y en esta tabla observamos la farmacocinética de las insulinas que tenemos disponibles actualmente. Faltaría la glargina 300, pero vean ustedes prácticamente los dos primeros renglones, que son las insulinas de acción corta o que también se llaman ultra rápidas, y la rápida son las insulinas que se aplican antes de los alimentos o insulinas preprandiales. Y vean ustedes cómo la Lispro, Aspart, Aspart rápida y glulicina tienen un inicio de acción de 3 a 5 minutos, un pico del efecto de 45 a 75 minutos y una duración de 2 a 4 horas. Mientras que la insulina rápida tarda un poquito más en hacer el efecto, 30 minutos, por eso le pedimos a los pacientes que se la apliquen 30 minutos antes de los alimentos. Su pico del efecto puede retrasarse hasta 2 horas después y la duración entre 5 y 8 horas, ¿de acuerdo? La NPH, que ya es una insulina basal, tarda en hacer efecto 2 horas y generalmente el pico del efecto es a las 4 a 12 horas y sí tiene un pico, y por eso comentábamos que es una insulina que, a diferencia de los análogos de acción prolongada más modernos, pudiera asociarse a eventos de hipoglucemia en algunos pacientes, no en todos. Y su duración aproximada usual es a las 12 horas. Y tenemos los análogos de acción prolongada más modernos, que son Detemir. Detemir es una insulina que realmente es muy estable, pero prácticamente no dura 24 horas. Entonces la Detemir, en la gran mayoría de los casos, o en una proporción importante, se tiene que aplicar 2 veces al día también, como la NPH. Y la Degludec, que es una insulina que no tiene pico y que dura más de 40 horas, aún así, la manera de administrarla es cada 24 horas. Déjenme ver el chat, que tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cómo considera usted que se debería de abordar esta adaptación a los niveles nuevos de glucosa de un paciente? Ya que muchos reportan estas hipoglucemias, muy bien, pero en realidad si se checan sus registros, solo disminuyó la cantidad de glucosa, de manera que no se desestime el malestar. Muy buena pregunta, Janet. Y el paciente puede interpretar que hay desinterés por sus síntomas. ¿Algún periodo de tiempo estimado para esta adaptación? Excelente pregunta. Esto nos va a ocurrir sobre todo en los pacientes que estén más descontrolados. ¿Qué pasa? Pues estos pacientes ya se habituaron a tener un control glucémico inadecuado y cuando nosotros empezamos a intensificar el tratamiento, los pacientes perciben síntomas de hipoglucemia sin realmente tener una cifra de menos de 70. Esto se conoce como pseudohipoglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, siempre le tenemos que comentar a nuestro paciente que al inicio del tratamiento de insulina, él se puede sentir mal, entrecomillado, ¿ok? Y que es muy importante que cuente con su glucómetro, porque si la glucosa no está menos de 70, no es baja de azúcar y simplemente su cuerpo se está adaptando a este nuevo control de glucosa. Definitivamente el paciente va a decir, oiga, doctora, pero a mí me da hambre, me da deseo de comer algo. Bueno, pues no es lo mismo que coma una colación, que no es carbohidrato, se vale, a que corrija como si fuera una hipoglucemia. Entonces, eso es una parte importante de la educación al iniciar insulina. Y parte de ir titulando la insulina, en alguna ocasión me preguntaron, no, doctora, pues si ya sé que 10 no le va a hacer efecto y yo no puedo ver a mi paciente tan frecuentemente, ¿por qué no le inicio 20 de una vez, si ya sé que va a requerir 20 probablemente o más? Bueno, pues justamente una parte importante de la titulación es eso, permitirle al paciente que vaya adaptándose y que estos síntomas no sean tan severos, tan graves. Otra parte que puede estar acompañada a la pseudohipoglucemia es visión borrosa, que esto también contribuye a este mito de que el paciente
asocia la aplicación de insulina con ceguera, ¿no? Entonces, sí, también muy importante decirle a un paciente que probablemente al inicio de insulina tenga alteraciones de la visión borrosa, y que de hecho no es un buen momento para acudir con el oftalmólogo, porque esto se va a corregir o probablemente va a cambiar hasta que alcancemos una estabilidad de las cifras de glucosa. Continuamos. Entonces tenemos aquí algunos de los determinantes de la eficacia de la insulina. Tipo de insulina, bueno, pues sí, el tipo de insulina, a pesar de que nosotros utilicemos una insulina, vean ustedes que hay una variación de la absorción muy entre pacientes, o sea, puede tardar hasta 25 a 50%, y entonces por eso vemos pacientes que se aplican la insulina preprandial y pareciera como que tienen efecto retardado, o al revés, pacientes que se la aplican y apenas iban a comer y ya hicieron la hipoglucemia, y esto pues nos puede ocasionar variaciones en el control glucémico, y ahí tenemos que individualizar. Conocer a nuestro paciente y ver cómo reacciona a cada tipo de insulina. Esta variación de absorción generalmente es más con los análogos de acción prolongada, ¿de acuerdo? Es menos frecuente que nos pase con la insulina rápida y con los análogos de acción rápida, pero sí lo tenemos que considerar. A lo mejor aquí también puede estar un poquito asociado a, como decíamos, que a veces la glargina 100 pareciera que se tuviera que dividir. A lo mejor lo que está pasando, pues, es que la velocidad de absorción es menor en un dado paciente. Tamaño del depósito subcutáneo, bueno, a medida de que el depósito subcutáneo es mayor, va a reducirse la absorción. Por eso la microinfusora de insulina, la infusión continua de insulina, el depósito es muy pequeñito, prácticamente se están depositando cantidades muy pequeñas de insulina en el tejido celular subcutáneo, y por eso es que vemos mucho, bueno, en la mayoría de los casos, mucho más estabilidad a que si aplicamos un depósito de 60 unidades, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la técnica de aplicación, bueno, es importante que la insulina sea aplicada en el tejido celular subcutáneo, no intradérmica, no intramuscular. De modo que si utilizamos las jeringas de 4 milímetros, las agujas, perdón, de 4 milímetros, rara vez vamos a tener una aplicación intramuscular. Por eso también es la importancia de la longitud. No se requiere hacer con estas agujas un pellizco, porque pues realmente ella es muy chiquita, salvo en algunos casos excepcionales de pacientes con ausencia de panículo adiposo o en niños, que sí se tiene que hacer el pellizco para evitar que penetre hasta el músculo. Otro error que a veces sucede cuando se aplica la insulina con jeringas es que una vez que ya está la jeringa dentro del tejido celular subcutáneo, el paciente jala el embudo, y pues eso puede ocasionar que haya regreso de sangre. No se debe de jalar el embudo, solo se aplica la insulina, pero ya hacia atrás el embudo no debe de ser jalado. Y evitar sacarla inmediatamente, es decir, hacer una cuenta de 1 a 10 después de que se aplica la inyección, para evitar que la insulina se derrame. Y nuevamente, el uso de plumas pues nos evita errores en la dosificación, sobre todo cuando el paciente se está aplicando una cantidad pequeña de unidades, o sea, 4 unidades con una jeringa, se vuelve más difícil o hay más probabilidad de error que si lo hacemos con una pluma que permite la dosificación precisa de las unidades. Y aquí vemos los sitios de aplicación de insulina: abdomen, muslos, la parte lateral, glúteos y ojo, es la parte posterior de los brazos. Muchas veces se la aplican en los hombros como si fuera una vacuna, y ahí pues el riesgo de tener una aplicación intramuscular es mucho mayor. Me voy al chat, que hay otra pregunta. Dice el doctor Iván González, me la mandó a mí, dice, ¿qué tan variable es el efecto de la insulina si el paciente se la aplica intramuscular en comparación de intradérmica? Bueno, pues intramuscular se absorbe más rápido, de modo que puede favorecer una hipoglucemia. O es lo mismo cuando el paciente hace ejercicio después de la aplicación en muslo, como hay más circulación, puede favorecer una hipoglucemia.
hipoglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, intradérmica, pues prácticamente no se va a absorber. Por eso lo ideal es que sea, o la técnica adecuada es una aplicación en el tejido celular subcutáneo. Muy bien. Y bueno, pues este es un algoritmo, miren, es del 2009, pero nos explicaban un poquito más a detalle, a diferencia del de ahora, cómo iniciar la insulina basal. Entonces está muy didáctico, iniciar con 10 unidades o bien 0.1 a 0.2 unidades una vez al día, administrarla por la mañana si hay riesgo de hipoglucemia nocturna y si el costo es un factor en decidir cuál vamos a utilizar, definitivamente elegir la NPH. Monitorizar la glucosa en ayuno diariamente e incrementar la dosis de insulina a 2 unidades cada 3 días para lograr una glucosa en ayuno entre 80 y 130. Nuevamente, enfatizarle al paciente pues que si tiene una dieta muy irregular, evidentemente no vamos a tener unas cifras de glucosa regulares y un día va a amanecer en 200, otro día va a amanecer en 70. Entonces, de ahí la importancia de tener una dieta más o menos regular para poder también ajustar la dosis. Si hay hipoglucemia o glucosa en ayuno menos de 80, ya dijimos que la cifra es de 70, pero el 80 pues ya es un foco rojo, que a lo mejor preventivamente debemos reducir la dosis 4 unidades o 10% de la dosis diaria total. Y si la hemoglobina glucosilada, si logramos la meta, pues continuamos el esquema con lo que tengamos, pero si no, si después de 3 meses la hemoglobina glucosilada está arriba de la meta, que en la gran mayoría de nuestros pacientes va a ser 7%, tenemos que intensificar el tratamiento. ¿Y cómo vamos a intensificar el tratamiento? Bueno, si ya tenemos la glucosa en ayuno en metas, debemos realizar glucometrías antes de cada comida para agregar una segunda aplicación, en este caso de insulina rápida, preprandial o un análogo, y se puede iniciar con 4 unidades y ajustar 2 unidades cada tercer día. De modo que si antes de la comida se encuentra la glucosa fuera de meta, pues la idea sería iniciar una insulina preprandial antes del desayuno, pero si la glucosa antes de la cena se encuentra antes de meta, tendríamos que agregar insulina rápida antes del desayuno o antes de la comida y NPH por la mañana si es que no lo hemos hecho. Yo generalmente la NPH, aquí es un paréntesis, desde que la empiezo dividida, ¿de acuerdo? Y la voy titulando con la de la mañana y luego con la de la noche. En los casos ya son poquitos que iniciamos NPH, ¿de acuerdo? Y si está antes de dormir fuera de meta, agregamos la insulina de acción rápida antes de la cena, ¿de acuerdo? Si la hemoglobina glucosilada está adecuada, pues en algunos pacientes nos vamos a poder quedar con este esquema basal plus 1, que sería una aplicación generalmente antes de la comida más abundante, pero si el paciente continúa con un descontrol glucémico, tendríamos que progresar el esquema a 2 aplicaciones o a 3, ¿de acuerdo? Un punto importante que surge cuando tenemos un paciente con diabetes tipo 2, tenemos que continuar los fármacos orales que estaba tomando. Bueno, volvemos a la figura de la fisiopatología de la diabetes. Mientras nosotros utilicemos medicamentos con un mecanismo de acción complementario en los diferentes aspectos fisiopatológicos de la diabetes, pues estaremos minimizando los requerimientos de insulina. Es válido. Por eso, en la gran mayoría de los casos con pacientes con diabetes tipo 2, se debe de continuar el tratamiento con metformina cuando se inicia insulina. Otros fármacos como sulfonilureas, diazolidinedionas, agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de SGLT2 pueden continuarse. ¿Qué pasa con estos fármacos, los más recientes? Inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2, pues sí tenemos evidencia de que disminuyen la concentración de hemoglobina glucosilada en combinación con insulina, pero ahí tenemos que valorar sobre todo el costo y la complejidad del esquema. Pero no hay duda de que existe evidencia, no se diga para los agonistas del receptor de GLP-1, que incluso ya están disponibles en combinación con insulina en un mismo dispositivo, por el mecanismo de acción complementario que tienen.
Una observación sobre tiazolidinedionas, pues en general tiazolidinedionas con uso de insulina hay que tener mucha precaución por el riesgo de eventos adversos como edema, sobre todo. Entonces, en general no se recomienda. Y las sulfonilureas, pues es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si un paciente tiene sulfonilureas dosis completa y le suspendemos para iniciar la insulina basal? Bueno, este paciente va a tener hiperglucemia, aunque le iniciemos la insulina. Entonces, generalmente las sulfonilureas deben de disminuirse, pero esto es individualizado y donde definitivamente ya no tendrían mucha razón de ser es cuando empezamos el esquema basal plus o basal bolos, pero probablemente al inicio del tratamiento con insulina es recomendable dejarlas o disminuirlas solo un poco para evitar el descontrol del paciente. Y algunas perlas de cuándo suspender el incremento de insulina basal. Bueno, definitivamente cuando la glucosa en ayuno ya está entre 80 y 130. Como les decía yo, una clave más o menos es cuando la dosis de insulina basal excede 0.5, puede alcanzar hasta 0.7 en algunos pacientes con resistencia, unidades por kilo día. Cuando hay disminución de glucosa entre las comidas y el paciente está ganando peso, esto nos está hablando de que nos estamos pasando de la dosis de insulina basal y que ya el paciente pues requiere una intensificación con una insulina prandial, o bien cuando haya presencia de hipoglucemia nocturna. ¿Cuándo es momento de iniciar una insulina preprandial? Cuando no se logra la meta de tratamiento con insulina basal, cuando se alcanza dosis de insulina basal alrededor de 0.5 a 0.7, cuando la hemoglobina glucosilada está elevada a pesar de tener metas de glucosa capilar en ayuno normales, y cuando la glucosa en ayuno de laboratorio está en meta, pero la glucosa postprandial está persistentemente elevada, presencia de hipoglucemia al tratar de incrementar la dosis de insulina basal. Y pues nuevamente recordar que el tratamiento de la diabetes tipo 2 es dinámico, es secuencial, siempre acompañado de cambios en el estilo de vida y más o menos esta sería la progresión del tratamiento en un paciente con diabetes tipo 2. Entonces, pues enfatizar que el aspecto más importante del control glucémico es la reevaluación continua con monitoreo de glucosa y hemoglobina glucosilada. Esto se lo debemos de transmitir a cada paciente con diabetes que nosotros vemos, porque estamos acostumbrados a acudir al médico cuando nos sentimos mal, pero la diabetes no es así. La hiperglucemia definitivamente muestra síntomas ya que está muy alta la concentración de glucosa, por lo que es importante vigilar las cifras de hemoglobina glucosilada para poder hacer intervenciones a tiempo que nos permitan evitar este descontrol glucémico que va a favorecer el desarrollo de complicaciones. Muy bien, pues espero que les haya sido de utilidad esta sesión. Como quiera van a tener oportunidad de dejar preguntas en la plataforma que serán contestadas oportunamente. Les agradezco su atención, cuídense y buen fin de semana.